Espéranos un minuto, vamos contigo de inmediato, pero tenemos que irnos ahora a la autopista central, ruta 5, a la altura del Centro de Justicia. Choque, 7 personas al parecer lesionadas. Cata Briones, ¿cómo estás? Antes que todo, feliz año para ti también, Cata. Último minuto. Hola Lucho, feliz año también para ti, te dejé ahí un mensajito, espero que lo hayas visto, pero claro, es una situación bastante grave la que se está viviendo acá, hay mucha incertidumbre, ocurre acá en la autopista central una colisión múltiple que involucra al menos 5 vehículos, pero algo más grave aún es que al menos 7 personas también habrían sido atropelladas. Preliminarmente se trataría de funcionarios de la autopista central que habrían estado trabajando acá en el lugar, pero también pueden ser peatones que estaban esperando quizás cruzar, pero todo esto inicia producto de una camioneta que choca a estos 5 vehículos y lamentablemente ocurre esta situación. Ahora estamos está en pleno desarrollo, están en plenas servicios de rescate, por tanto equipos de bomberos, carabineros están haciendo desvíos de tránsito, ¿cierto? Pero lo que sabemos hasta el momento, muy preliminar, Lucho, es que son 5 vehículos involucrados y también estas personas, funcionarios de la autopista central que se encontraban realizando trabajos acá. Al parecer 3 personas se encuentran graves, están siendo en este mismo momento siendo trasladados hasta el centro asistencial más cercano. ¿Cata? Hasta ahora se encuentra una pista Lucho, completamente el tránsito suspendido, solamente hay una pista habilitada hacia el sur. Cuéntame, Cata, Lucho. el accidente es por la autopista, no es en la salida en la Caletera. ¿Por qué te lo pregunto? Porque ahí en la salida de la Caletera, cuando tú vas por la Caletera Ruta 5 para tomar Pedro Montt, hay un ceda al paso que está muy mal puesto, que siempre hay accidentes ahí, pero en este caso es por la carretera, ¿o no? Por la autopista. Claro, Lucho, así es por la autopista. Mira, ahora está muy caótico acá el ambiente, ¿cierto? Por supuesto, normal. Hay muchos vehículos, personal SAMU, carabineros. De hecho, nos están pidiendo constantemente que nos movamos por la situación acá está muy complicada. Hay personas graves, están siendo a esta hora trasladadas. En este preciso momento están siendo trasladadas hasta distintos centros asistenciales, pero sí, fue por la autopista central. Acá no veo un ceda al paso, entonces no sabemos si estas personas que fueron atropelladas estaban intentando cruzar. Lo que sí sabemos es que hay personas, funcionarios de la autopista central que sí están involucrados en esta situación. Me dijeron fuera de cámara muy rápido que ellos estaban acá realizando otro procedimiento, realizando otros trabajos y fueron alcanzados producto de esta camioneta que provoca este accidente de tránsito, esta colisión con 5 vehículos, pero también provoca el atropello de estas 7 personas. 3 de ellas se encuentran ahora en este momento graves, están siendo trasladados, pero faltan muchas cosas por saber. Si es que la persona que provoca este accidente, que sería uno de esos vehículos, estaba bajo los efectos del alcohol. Cuéntame, Lucho. Oye, ¿y las personas lesionadas son trabajadores de la autopista que estaban realizando estos trabajos? Mira, preliminarmente sí, preliminarmente al menos serían 3 trabajadores de estas 7 personas que sabemos hasta el momento fueron atropelladas, serían funcionarios trabajadores de la autopista central, pero también no se sabe y eso queda en duda si es que también son peatones que habrían quizás querido cruzar por este paso, ¿cierto? No habilitado, por supuesto. ¿Sabes qué? Me queda la duda si puedan ser peatones porque la pasarela está ahí mismo. Está ahí la pasarela, está a 20 metros. Entonces, por eso me queda la duda que puedan ser peatones. A mí me da la idea que si estaban realizando trabajos, la gran mayoría de los heridos deben ser, estoy infiriendo, deben ser trabajadores de la autopista. Además que los días sábados habitualmente se hacen trabajos en la autopista, en la mañana porque hay menos flujo, se hacen los trabajos de pintar, de hacer las demarcaciones. Pero eso siempre viene acompañado de señalética, de conos, de vehículos luminosos instalados, con sus balizas encendidas instaladas en el lugar. Entonces, a mí me da la idea, solamente estoy infiriendo, Cata, que deben ser la gran mayoría trabajadores.
Sí, Lucho, mira, es muy cierto lo que tú dices, porque nosotros nos íbamos trasladando por acá, justamente vimos estos letreros luminosos, creíamos lo mismo, que estaban realizando trabajos acá en el sector, y por lo que nosotros podemos ver, cierto, a cierta distancia, por respeto también a los trabajos que se están realizando en estos momentos, que sí están vestidos como trabajadores, la principal personas que están siendo trasladadas y siendo atendidas ahora aquí en el lugar por personal SAMU. Entonces, sí, yo también me parece que estas 7 personas que fueron atropelladas son en gran parte trabajadores de la autopista. No creo que hayan sido peatones, pero eso va a ser confirmado luego por... Claro, sí está aquí a muy pocos metros. Pero bueno, tú sabes que muchas veces también ocurre que las personas cruzan donde no se debe, ¿cierto? Puede pasar, pero yo creo que son principalmente trabajadores, funcionarios de la autopista central que se encontraban realizando. Eso me lo dijo, de hecho, uno de los trabajadores que está prestando ayuda, claro, aquí, que estaban realizando trabajos, fueron alcanzados por una camioneta, que la camioneta protagonizó esta colisión múltiple de 5 vehículos y que finalmente los termina alcanzando también a ellos. Hablamos de 7 personas preliminarmente, Lucho, porque no podemos todavía confirmar nada. Esto pasó hace muy pocos minutos. Mira, nuestro editor me da un dato que es súper importante. Es muy difícil que haya personas cruzando en ese lugar porque al medio tú tienes el metro. Entonces no puedes llegar al otro lado de la autopista porque al medio está la línea 2 del metro. Cuando han habido personas cruzando en ese sector por la autopista central, principalmente son personas en situación de calle. Muchos de ellos que tienen sus rucos al otro lado de la vía, donde está el metro, entre el metro y la autopista, ahí se genera un espacio y ahí se realizaban algunos rucos y dormían personas en situación de calle. Esos eran los hechos que se generaban en la autopista central cuando hay atropellos. Te insisto, a mí me da la idea que la gran mayoría deben ser trabajadores de la autopista que estaban en ese lugar realizando faenas de marcaje, de pintado o algo así. ¿Cuántos son los vehículos involucrados? ¿Es una sola camioneta o son más, Cata? Sí, Lucho, mira, aparte de lo que tú mencionas, que está la pasarela, ¿cierto? La entrada al metro, también es muy complejo cruzar por acá porque están estas divisiones, estos muros de la carretera que imposibilita. O sea, tendríamos que pasar por encima de estos muros, ¿cierto? Para poder cruzar, y es muy complejo que eso pase. Mira, son al menos 5 vehículos los involucrados en este accidente. No sabemos tampoco el estado de las personas que venían al interior de estos vehículos. Vemos que Carabineros está también realizando trabajos, consultando, ¿cierto? Tomando los exámenes correspondientes, porque sabemos que la gravedad la tienen las personas que fueron atropelladas. O sea, el personal SAMU está priorizando el rescate, ¿cierto? También la atención rápida para estas personas que fueron atropelladas, pero también a las personas que se vieron involucradas en estos vehículos, que también, por lo que entendemos, fueron trasladadas hasta distintos centros asistenciales, pero preliminarmente serían 5 vehículos involucrados. Y que esta camioneta protagoniza finalmente este accidente de tránsito. ¿Se sabe algo del conductor de la camioneta, Cata? No, Lucho, todavía nada, porque como te digo yo, esto fue muy reciente, en muy pocos minutos, no se sabe nada, nos movieron de ahí del lugar porque están trabajando, no pudimos saber el estado de esta persona. Por lo que yo pude conversar muy rapidito con las personas fuera de cámara, decían que quizás venía bajo los efectos del alcohol, algo muy probable, ¿cierto? Por la celebración de Año Nuevo, las personas manejan bajo las influencias del alcohol, pero eso son diligencias que se están realizando todavía por parte de Carabineros. Una vez que estas personas ya hayan sido trasladadas hasta centros asistenciales y ya estén siendo atendidas por personal médico, se calma un poco la situación acá porque es muy caótico lo que se vive. Carabineros ahí nos dará una vocería para saber el estado de esta persona que protagoniza este accidente, que lamentablemente deja a estas personas atropelladas, estos 5 vehículos involucrados en este accidente de tránsito, que hasta ahora lo que sí sabemos que tiene que confirmarse, pero que puede ser, es que hay 3 personas de estos funcionarios de la autopista central que se encuentran en estado grave. Claro, se encuentra en estado grave, un accidente que nos imaginamos es de alta energía, como ocurre habitualmente en los accidentes en autopistas, pero claro, en este caso, el tema del marcado y los trabajos que se realizan en la autopista central habitualmente cuentan con una gran información. Tú ves que tienes por lo menos 2 kilómetros de conos
de información, de vehículos que están con sus letreros luminosos encendidos, hasta que tú llegas al lugar donde se está haciendo los trabajos. Ahora, en este caso estamos hablando de una mañana que es distinta, una madrugada y una mañana que es diferente, donde lamentablemente tienes consumo de alcohol y tienes gente que todavía conduce bajo los efectos del alcohol en este tipo de celebraciones. No tenemos la certeza que en este caso sea así, pero hay una probabilidad alta de que pueda haber ocurrido bajo estas circunstancias. Sí, Lucho, porque es verdad lo que tú dices, el tránsito siempre es más lento cuando están estas señaléticas que se ven a lo lejos, ocupa gran parte de una de las calzadas, estos letreros luminosos que te indican que se están realizando trabajos en la autopista, que indica también que hay que bajar, ¿cierto?, la rapidez, la velocidad. Y mira, aquí van pasando muy rápido los vehículos, muy rápido. Mira, no sé si mi camarógrafo alcanzó a captar eso, un conductor que pasó bastante rápido, hay otras personas bastante molestas que están discutiendo. Mira, tú bien decías, no sabemos si la persona estaba manejando bajo los efectos del alcohol, es probable por las celebraciones de Año Nuevo, ¿cierto? Y también es probable porque no atendió la señalética, no atendió que venían más despacio los vehículos por estos trabajos que se estaban realizando acá en la autopista, porque además siempre estos trabajos se hacen con precaución por parte de los funcionarios de la autopista que no estaban ocupando la calzada no habilitada para los vehículos también. Claro. Cuando ahí tú tienes... ¿Cómo debió ser el impacto? ¿Cómo debió ser el impacto, Lucho, de estos vehículos para que alcanzara a los funcionarios, a los trabajadores que estaban acá en la calzada en una vía que no estaba siendo utilizada por los vehículos? Claro, cuando tú tienes trabajos, por ejemplo, a esa altura, que es la salida que tú tienes hacia justo donde estás tú ahí es la salida hacia la ruta 78, hacia la autopista del Sol. Si están realizando trabajos a esa altura, habitualmente la señalética parte en la salida Toesca, que es la salida previa. Desde ahí tú ya empiezas a tener la señalética y que deben ser por lo menos unos 2 kilómetros, incluso antes del Parque O'Higgins. Sí, Lucho. Sí, y no es solamente una señalética, son varias cada varios kilómetros también. O sea, esta persona que estaba manejando esta camioneta no entendió la señalética en ninguna de las dos distancias que están, porque la última señalética está muy cerca así al donde se produce este accidente de tránsito. Hablamos de no más de 100, 200 metros. Claro. O sea, está bastante cerquita, pero eso no indica que la persona no la haya visto, porque el tránsito también estaba bastante lento. Además, tú, entonces la persona tuvo que haber perdido el control del vehículo, tuvo que haber impactado y además que involucró a 5 vehículos. No hablamos de 1 ni 2, hablamos de 5 vehículos y más estas personas que fueron atropelladas. O sea que estamos hablando de un accidente de alta colisión, de alto impacto. Cata, en ese lugar además, si estaban haciendo trabajos en una de las pistas, se te disminuye la cantidad de pistas de desplazamiento, entonces todos los vehículos tienden a bajar la velocidad. Eso es lo primero. Entonces, si llegó un vehículo a alta velocidad, claro, pescó los 4 o 5 los que estaban ahí, más los trabajadores. ¿Han trasladado a alguno de los heridos ya? Sí, Lucho, por lo que podemos ver acá, sí han podido trasladar a varios de los trabajadores, están subiendo las camillas, están saliendo ambulancias, están llegando otras ambulancias de personal SAMU para poder atender acá rápidamente también a las personas que se encuentran más graves, poder estabilizarlas acá en este mismo lugar. Lo que yo te quería comentar, Lucho, que creo que es la camioneta, el conductor protagonista de este accidente, y esto es muy preliminar porque, como yo te decía, no pudimos reportear mucho en el lugar. O sea, nosotros llegamos, vimos la situación, tratamos de hablar con carabineros, con trabajadores de la autopista, armar un poco este cuento, pero nos movían por razones obvias. Pudimos conversar muy poco y saber muy poco, pero según la camioneta que creo que es la protagonista, el conductor que fue protagonista de este hecho, yo lo vi, se encontraba sin lesiones, tranquilo. No podría asegurarte nada si se estaba bajo los efectos del alcohol y estaba hablando con carabineros, pero a lo que yo voy es que esta persona se encuentra fuera de riesgo, sin lesiones,
estaba acá conversando con Carabineros y ahí vamos a saber finalmente cuál habría sido su estado. Pero es raro, es llamativo que bajo el impacto que es de este accidente de tránsito, él haya resultado sin ningún tipo de lesión. Mira, Cata, te leo algo que nos llegó a nuestro WhatsApp de Siempre Juntos. Desde ya, agradecerle a la gente que nos está escribiendo. Y dice, por el accidente en el lugar, ya había un accidente de otros vehículos. La camioneta negra que está delante venía a alta velocidad por la primera pista y al encontrarse con los conos en la ruta, cambia de pista bruscamente, chocando varios vehículos que circulaban y atropella a varios trabajadores de la autopista que ya estaban en ese primer accidente. Eso es lo que nos informan de que no eran trabajos de mantenimiento, pintura o algo así. Hubo, según lo que nos dice esta persona que nos escribe, se habría efectuado un primer accidente, inicialmente en la autopista. Llegan los equipos de emergencia y al parecer la camioneta negra, al percatarse muy encima de esta situación, cambia de pista, choca a otros vehículos y se produce ahí el accidente. Lógicamente se tiene que ver por parte del conductor y de los otros conductores también, si es que alguno de ellos estaba bajo la influencia del alcohol, y el tema de las velocidades además. Ah, claro, Lucho, ahí cambia un poco la cosa y tiene totalmente sentido, porque a mí me llamaba mucho la atención que la camioneta negra estaba adelante de estos vehículos. O sea, generalmente si fue un impacto por alcance, por la parte posterior de estos vehículos, la camioneta hubiese quedado chocada atrás de estos vehículos. Entonces ahora, bueno, quedan más dudas, ¿cierto? Porque no sabemos si estos 5 vehículos habrían estado involucrados en este accidente de tránsito que protagoniza este conductor de la camioneta negra, si habrían sido los vehículos que ya habrían estado accidentados de aquí de antes, y también se explica por qué los funcionarios de la autopista se encontraban realizando los trabajos acá en el sector, y también por qué la señalética que yo te decía, este letrero luminoso, estaba tan cerca del accidente de tránsito. Claro. Claro, porque si hubiesen sido por trabajos, claro, porque si hubiesen sido por trabajos, perdón, en el lugar, quizás la señalética hubiese estado mucho más adelante de lo que tú mencionabas, pero yo te decía que la señalética estaba muy, muy cercana a al primer accidente de tránsito. Claro, claro, y eso también explica que quizás no había una señalética tan amplia previamente, que es lo que decíamos nosotros, cuando hay algún tipo de trabajo o de mejora en la autopista a esa altura, tienes por lo menos 2 kilómetros de aviso. En este caso, cuando son accidentes, finalmente se tiene que ir armando en el momento la situación. Claro, Lucho, sí. Sí, y también se explica tanto personal de bomberos, de carabineros. Claro, hablamos de un accidente bastante grave, pero ellos quizás ya se encontraban acá en el lugar, quizás en este accidente que probablemente fue menor, fue quizás un alcance de unos vehículos que se encontraban acá. También no sabemos la historia de ese otro accidente, pero también se explica, y afortunadamente, que hayan estado estas personas, o sea, personal de bomberos, de carabineros, que hayan prestado ayuda rápidamente tanto a las personas involucradas, accidentadas, que estaban al interior de los vehículos, y también a los funcionarios, a estos trabajadores que fueron lamentablemente atropellados por este conductor de esta camioneta negra, Lucho. Claro. Y eso hace también que haya un despliegue mucho mayor de funcionarios de la autopista, también de bomberos, de carabineros en el lugar. Cata, espéranos un segundo ahí mismo, porque tenemos un contacto telefónico con una persona que asegura haber visto o tener información sobre este accidente. Estamos en línea con Gonzalo. Gonzalo, buen día. Además del contexto, feliz año. Cuéntanos, ¿qué es lo que alcanzaste a ver de esta situación? Hola, ¿cómo estás? Buenos días, ¿no es cierto? Primero que todo, igualmente, muy feliz año para ustedes. Mire, cerca de las 7:30 de la mañana se va a dejar un familiar a su trabajo, el sector céntrico, y obviamente nos percatamos que frente al Centro de Justicia estaba persona en la autopista con la primera pista codificada, porque había un accidente con varios vehículos. Obviamente, al regresar hacia el sector sur nuevamente, donde yo ya tenía conocimiento, obviamente, que estaba este accidente, obviamente bajé la velocidad y me fui cambiando de pista. Fue en esos instantes, ¿no es cierto?, donde pasó una camioneta negra por la primera pista de circulación a gran velocidad,
y se encontró encima con la conificación que estaba súper cerca del accidente. Obviamente lo que provocó que cambiara bruscamente hacia la segunda pista, colisionando a lo menos 2 vehículos, con los cuales se fueron hacia los vehículos que estaban ya estacionados y obviamente pasando a llevar a los trabajadores que estaban obviamente al costado de la autopista. Ya. ¿Y cuántos eran los, en primera instancia, si es que tú te acuerdas, cuántos eran los autos en el primer accidente? No, eran como alrededor de 3, 4 vehículos más o menos. El típico choque por alcance, por ejemplo. Justamente habían varios vehículos, obviamente, que estaban mirando hacia el sentido contrario. O sea, tenía que igual haber sido de alto impacto. Fue un accidente grande. Claro, porque igual había harta gente en la autopista, en el lugar, obviamente trabajando. Ya, y la camioneta negra va por la primera pista de circulación. Por la primera pista de circulación. Y se encuentra con este accidente y de ahí se gira gira hacia la izquierda. Claro, cambia hacia la pista central. Segunda pista, hacia la pista central. Y ahí colisiona los vehículos que venían, obviamente, circulando delante de él. Obviamente los colisiona por la parte posterior y de esos vehículos pierden un primer vehículo, colisiona un vehículo y ese se da contra otro y eso obviamente hace que pierdan la estabilidad y se dan contra los vehículos que ya estaban chocados en el lugar. Y de lo que tú pudiste ver, ¿los heridos son principalmente trabajadores o también automovilistas del primer accidente? Trabajadores y automovilistas, porque de los vehículos que quedaron, porque igual tuvimos detenido un par de minutos, un par de segundos, y obviamente hubo conductores de los vehículos recientemente chocados que bajaron medio lesionados. Ya. Y ahí fueron atendidos por el resto de la gente de la autopista que estaba en el lugar. Ya, ok. Ahí se entiende completamente la dinámica del accidente. Así es. Ahora, la señalética estaba súper encima del accidente y estaba justo en una curva. Claro. Entonces, generalmente igual... cuando hay estos accidentes hay una codificación mucho más extensa. Claro. Aquí está encima del accidente, obviamente también independiente de la causa de la alta velocidad, quizás el joven en qué condiciones venía también, porque venían varios vehículos, al parecer un grupo de amigos, porque se pudieron obviamente a asistirlo. Y obviamente esta situación de la señalética y la identificación que nosotros sabíamos que estaba porque lo habíamos visto ya en sentido contrario. Claro, pero los vehículos se encontraron justo en la curva, saliendo del túnel que hay ahí, uno se encuentra con la curva y con los conos. O sea, igual está complicada la señalética. Sí, Gonzalo, ahí también el tema de los accidentes tiene mucho que ver a qué hora llegue el personal de rescate. Porque si el personal de rescate llega, lo primero que hace es brindarle apoyo a quienes resultaron lesionados por este primer accidente y después empiezan a armar toda la señalética hacia atrás. Quizá habían llegado hace muy poco el personal de rescate al primer accidente. Ya estaba, porque como le dije, yo pasé 20 minutos antes en sentido contrario y ya estaban el personal de rescate, y estaba la codificación, ya estaba el vehículo grande con la flecha indicando obviamente el cambio de pista. Claro. El problema es que estaba muy encima del accidente y estaba saliendo una curva y del túnel. Claro. Entonces eso es lo que también provoca obviamente el error a la conducción de los conductores y obviamente la situación de la alta velocidad que venía este joven en la camioneta negra. Claro, claro, ahí son dos factores que se suman. Sí. Claro. Claro, y esto es cuando tú pasas recién el Parque O'Higgins. Ahí después viene la curva, ¿o no? Claro, uno pasa al Parque O'Higgins, está pasadito el metro estación Rondizoni, claro, donde uno pasa por el túnel, claro, y ahí toma la curva donde está el Ministerio de Justicia. Claro, claro, y ahí es donde precisamente lo que dices tú, queda muy encima, pero también ahí hay otro tema. La autopista central tiene paneles LED en los que avisa también cuando hay accidentes. Si es que esa información estaba, si es que el conductor la vio o no, también es un factor en este caso. Claro, debiese ser un factor, obviamente como yo tenía conocimiento del accidente, o sea, del primer accidente. El accidente tenía que pasar de vuelta, no me fijé en la señalética, claro, y no podría decir si estaban avisando o no estaban avisando. Obviamente porque uno igual sale con precaución
debido obviamente que hasta ahora, en este día, ¿no es cierto?, igual hay mucho conductor que viene trasnochado Sí, o con trabajo manejando. Entonces, lo decíamos, es uno una viene probabilidad alerta, alta. Justamente. Claro. Gonzalo, muchas gracias, te agradecemos tu testimonio. A ustedes. Que estés bien, chau, chau. Hasta luego. Mira, ahí, Cata, no sé si alcanzaste a escuchar al televidente, a Gonzalo que estaba con nosotros, nos graficó muy bien cómo fue el accidente. Sí, Lucho, sí lo alcancé a escuchar. Eso explica muchas cosas. No sé si es que tú, Lucho, escuchaste cuánta diferencia hay de entre un accidente y otro. Creo que 15 minutos aproximadamente, 15 ¿no? a 20 minutos. Y eso tiene una explicación de por qué Claro, y es súper importante lo que tú decías, Lucho, que generalmente cuando ocurren estos accidentes, si llega el personal de rescate, generalmente tienden primero a eso, a prestar la ayuda, ¿cierto? Y después, posteriormente, a poner, ¿cierto?, todo tipo de señalética. Seguramente no estaba señalizado, no sé si es que ahí nuestro mega testigo nos comentó si es que la señalética ya estaba puesta cuando ocurre el segundo accidente. También es llamativo que el conductor de esta camioneta negra iba por la pista lenta, Lucho. No sé si tú Claro, por la derecha. La pista derecha. ¿La pista izquierda? No sé si tú me... No, pista derecha. Iba por la pista derecha. Claro, que es la que debe ir a menos velocidad de las tres, pero siempre en un máximo de 90, creo que es el máximo en autopista. Entonces, claro, él se corre después a la Lucho, pista y también, central. Personal de bomberos, Lucho, nos acaba de mencionar que, bueno, lamentablemente las personas que se encuentran más graves ahora son los funcionarios de la autopista. Ellos son la prioridad ahora, están prestándoles la ayuda, lo están derivando a distintos centros asistenciales porque ellos son los más graves. Porque, claro, tiene sentido, los vehículos que estaban acá en el primer accidente de tránsito, según la persona que ahí nos estaba comentando, Gonzalo, él decía que estos conductores estaban abajo de los vehículos, estaban conversando, quizás no tenían muchas lesiones, estaban hablando del accidente de tránsito, pero finalmente los que se llevan la peor parte son estos trabajadores que se encuentran ahora en estado grave, Lucho.